Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos a analizar en este momento lo que ha sucedido y ha sorprendido en las últimas horas. Anoche se han conocido ya la primera encuesta de intención de votos rumbo a las próximas elecciones. Para hablar y analizar este tema y los resultados preliminares que se conocen, vamos a saludar al doctor Juan Carlos Saavedra, quien es analista político. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día, un saludo a toda la audiencia que está a esta hora en sintonía del canal. Bien, mientras vamos comentando estos resultados que hemos conocido, vamos a ir mostrando imágenes también en pantalla para que usted conozca de cerca, si es que no tuvo la oportunidad de ver estos datos que han sorprendido. ¿Cómo lo toma usted, doctor? Bueno, en realidad, los resultados que han sido emitidos anoche es un fenómeno muy difícil de explicar, tomando en cuenta de que este país tuvo una movilización para desplazar al movimiento al socialismo, no solo a Evo Morales, sino al movimiento al socialismo del poder. Y después de ese movimiento todo el mundo entendía, al menos, de que el respaldo sería mínimo. Pero esta encuesta muestra de que el movimiento al socialismo, independientemente de que Evo Morales sea el candidato, tiene un respaldo duro que está rondando el 30%. Claro, uno dice y busca explicaciones y respaldo a esto. Son 14 años de gobierno donde el movimiento al socialismo ha beneficiado a un sector, pero por otro lado ha convencido con un discurso que era falso, que ahora todo el mundo lo sabe, pero ha convencido a una gran cantidad de ciudadanos de que Bolivia tiene estabilidad económica, de que la bonanza económica va a durar, de que la nacionalización ha sido la que ha permitido que tengamos los bonos, cuando en la realidad hoy, cuando ya aterrizamos en la economía, eso no es así. Pero ese sector todavía está respondiendo a ese discurso que durante 14 años Evo Morales fue muy inteligente en poder posicionar en la mentalidad del ciudadano y que hoy vemos reflejado. Ahora, todavía la campaña en sí no había empezado, porque ni Arce ha empezado la campaña, ni ninguno de los otros candidatos, si bien se sabe que son los candidatos, pero todavía no han logrado posicionar un discurso. Es preocupante el porcentaje con el cual parte Camacho, Luis Fernando Camacho, porque vemos que no llega al 10%, se acerca al 10%. 9,6, ¿no? Sí, pero lo más preocupante es que en La Paz, en Cochabamba y en los departamentos de mayor votación en el occidente no logra un porcentaje que le pueda dar perspectivas de crecimiento. Y eso se parece a cómo empezó Óscar Ortiz en anteriores elecciones, ¿no? Le consulto, doctor, estas encuestas, ¿qué grado de veracidad tendrán con lo real, con lo que vaya a suceder el 3 de mayo? Bueno, muchas veces, no solamente en Bolivia, sino en muchos países, las encuestas no han sido la expresión real de lo que después se expresa en las urnas. De tal manera que hoy nosotros tenemos que dar el beneficio de la duda. Es decir, no podemos creer de que ese sea realmente la percepción del ciudadano, porque hasta ahora esas son percepciones. Es decir, todavía no está definido por quién votará la gente. Es más, entre votos nulos y blancos estamos casi llegando al 10%. Entre no se sabe, los que no responden, los nulos y los blancos estamos llegando al 10%. No es muy alto tampoco, ¿no? Como para decir que ese porcentaje podrá decidir en el futuro quién o cuál de los candidatos podrá ir subiendo. Porque lo que sí es real, que todos los que están fuera del movimiento al socialismo, es decir, Carlos Mesa, Yanine, Camacho, el mismo Tuto Quiroga, todos ellos han dispersado el voto. Eso es real, ¿no? Porque ninguno de ellos sube ni llega al 20%, que sería lo ideal para que a partir de ahí la gente pueda ir decidiéndose por quién podría votar en las elecciones. Y además hay una segunda vuelta, porque con estos resultados no habría segunda vuelta. Claro, no. En este momento es imposible, digamos, todavía predecir de que eso se va a mantener hasta el día de la elección. Pero lo que es real también es que hay casi un 70% que no votaría nunca por el MAS. Ese 70% es el que debe capitalizar cualquiera de los que en este momento está detrás del MAS, ¿no? Ya sea Carlos Mesa, Yanine Áñez o Camacho. La gente siempre pensó de que era posible un bloque opositor único. Es difícil, pero lo que nos está mostrando esta encuesta es que es ese 70% que no votaría por el MAS que deberían capitalizarlo. No sé si hasta la elección podrán hacer algún acuerdo, pero lo real es que si está así de disperso, el MAS tendría la posibilidad de ganar en primera vuelta y lógicamente ya en segunda vuelta tendrían que unirse, ¿no? Doctor, le consulto.
como comúnmente se diría. De todos estos resultados, tanto a nivel nacional como departamental, las personas siempre dicen, era lógico, era obvio, se sabía, se esperaba por un candidato. Y por el otro lado también dicen, me sorprende, digamos de manera negativa, tal otro candidato. Le consulto, para usted, ¿cuál ha sido la sorpresa negativa? O sea, ¿cuál es el candidato que usted por lo menos ha visto hasta el momento que esperaba que tenga más apoyo y no lo tiene? ¿Y cuál era el obvio, el que sabía que iba a tener resultados similares a los que hemos visto? Bueno, yo puedo decirle, por el fenómeno del movimiento cívico y que desplazó al MAS, para mí negativamente me sorprende el respaldo al MAS, ¿no? Pero también me sorprende el nivel tan bajo con el cual empieza Luis Fernando Camacho. Porque no podemos olvidar, y el pueblo boliviano no puede olvidar, que parecía que ese era el ciudadano que iba a concentrar la expectativa y las aspiraciones en cuestión de votos del pueblo boliviano. Porque fue el que liderizó el movimiento, no fue el único, pero fue el más visible, y logró ingresar a La Paz. Parecía que había un respaldo mayoritario, pero hoy en la intención de votos en La Paz no llega al 3%. Entonces, ese es un aspecto, digamos, de sorpresa negativa y que entiendo debe empezar a encender las alarmas de su partido para ver cómo pueden contrarrestar, cómo pueden movilizar al ciudadano en el occidente, sobre todo porque si Luis Fernando Camacho y su partido no logra despegar en el occidente, es muy difícil mantener una candidatura así. ¿Cuál cree usted que ha sido el factor determinante para que Luis Fernando Camacho obtenga estos resultados? Bueno, han habido muchos aspectos para poder enunciar. En primer lugar, esas grabaciones que salieron fueron muy negativas. En segundo lugar, la gente tiene un convencimiento negativo, digamos, de que Luis Fernando Camacho había manifestado de que no iría a la presidencia, no sería candidato, pero todos hicieron lo mismo, ¿no? Carlos Mesa en su momento dijo que no sería candidato, Yanine Áñez dijo que no sería candidato, Luis Fernando también. En el caso de Luis Fernando, el contexto sí hay que entenderlo. Luis Fernando dijo que no sería candidato porque uno de los argumentos que tenía el MAS era que Camacho estaba liderizando un movimiento político y que lo que buscaba era candidatura. Por lo tanto, en ese momento, Camacho o cualquier persona sería ilógico que haya dicho sí, yo seré candidato, porque sería convalidar el argumento que tenía el movimiento al socialismo para ese momento. Pero lo que es real es decir que en materia política, cuando el político dice no, es sí, ¿no? Porque todos han hecho lo mismo, Mesa, Yanine y Luis Fernando. Bien, hablemos de la actual candidata presidenta al mismo tiempo, Yanine Áñez, con un 16,5%, muy cerca del segundo lugar. Veíamos en las redes sociales que su candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina, expresaba de alguna manera alegría por este resultado, por estar muy cerca al segundo. ¿Cómo ve usted, cómo lee usted este festejo, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo entiendo que entre todas las candidaturas, una de las que tiende a crecer sería la de Yanine Áñez, tomando en cuenta que es difícil desprender la función de presidente y candidato. O sea, ella es presidente y candidato al mismo tiempo, no hay posibilidad de desprenderlo de ello. Y entonces, esa ya es, desde el punto de vista de, digamos, la carrera electoral, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ella está gratuitamente, está en todos los medios. Y además, como no se puede desprender también lo que es gestión y lo que es campaña, todos los días está en campaña. A diferencia de los otros candidatos que tienen la imposibilidad de estar todos los días en los medios. Además, todavía, digamos, no ha empezado la campaña en sí a través de los spots publicitarios, de tal manera que yo creo que una de las candidaturas que va a tender a crecer más es la candidatura de Yanine Áñez, tomando en cuenta todos esos aspectos, ¿no? La ventaja de ser presidenta, las ventajas de estar en los medios y la ventaja de estar haciendo gestión y política todos los días. Va a ser muy difícil para Luis Fernando Camacho revertir, sobre todo la simpatía en el occidente, porque como hemos visto, el punto de partida en La Paz, en Cochabamba y Oruro es muy bajo y entonces va a ser muy difícil, incluso en Santa Cruz, ¿no? Cualquiera pensaba que en Santa Cruz podía partir Luis Fernando Camacho con un 50, con un 45%, pero no ha sido así. Y entonces también eso implica de que tienen que tener un trabajo más dedicado. Veamos si es que el discurso de su propuesta puede convencer a mayores ciudadanos, una mayor cantidad de ciudadanos, pero
va a ser muy difícil. Muy Haciendo, doctor, una suma así a la rápida, podemos decir que entre el 17,1% de Mesa, el 16,5% de Yanine Áñez, el 9,6% de Camacho, hace más del 31% de Luis Arce, el 31,6%. Hay una lectura que hace el ciudadano y que se ve mucho por las redes sociales que dice, si todos estos candidatos de oposición al movimiento socialismo se logran unir, le ganarían. En el ámbito político, ¿usted cree que esto realmente sería así? Digo, si ellos se logran unir, ¿todos estos porcentajes realmente se sumarían o no? No, en política la unión de candidatos no implica automáticamente la unión o la suma de los votos. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos que votarían por Mesa pero no votarían por Camacho. Hay ciudadanos que votarían por Yanine, pero no votarían por Mesa. Entonces no es tan así, es decir, no es que sumándose o agrupándose ellos sumarían toda la cantidad de votos. Ahora, es verdad de que hay un descontento generalizado, digamos, si nosotros vemos el escenario, es un 70% que nunca votaría por el MAS. Ahora, si es que es posible que uno de esos candidatos despegue, aquí también va a venir otra vez a repetirse un poco lo que pasó en octubre, que es el voto útil. El ciudadano es inteligente, es decir, no va a desperdiciar su voto, por ejemplo, si ve que Camacho no sobrepasa el 10%. ¿Qué le pasó a Óscar Ortiz? Óscar Ortiz no logró pasar el 10% y más bien bajó, ¿no? Y era un candidato cruceño. Y esa es una desventaja real en el país. Lastimosamente hay que entenderlo así, hay que aceptarlo. Es muy difícil que un candidato de Santa Cruz logre en este momento la simpatía a nivel nacional. Es un fenómeno muy difícil de explicar, pero es real, ¿no? Yo siempre dije, Luis Fernando Camacho debió quedarse una candidatura regional. Vencer 5 años con una excelente gestión, ya sea como alcalde o gobernador, y eso le hubiese permitido en la próxima elección tener ya como una plataforma muy real y además construir un instrumento político propio, porque no lo tiene y eso es difícil. Un candidato con sigla prestada es difícil que pueda lograr resultados positivos. Entonces, si Camacho se quedaba en Santa Cruz y construía un instrumento político desde la región hacia lo nacional, eso le iba a permitir que en la próxima elección tenga mayores posibilidades. Yo creo que en esta va a ser muy difícil que logre sobrepasar el 15%. Bien, doctor, quiero agradecerle su visita. Sin duda es importante ahondar en este tema, hacer un análisis respecto a esta primera encuesta de intención de votos. Seguramente más adelante y en los próximos días y semanas también lo tendremos para seguir analizando. Sí, porque esto es nada más el inicio, eso puede cambiar radicalmente, porque el tema del MAS tampoco es que se va a mantener. Puede subir como también podría bajar. Ahora, los otros candidatos sí tienen la posibilidad de poder escalar porque van a ir captando la simpatía de la gente, porque algunos se van a ir decantando, porque por ejemplo Tuto y los demás, yo creo que es hora de repensar de que no es el momento y que no tienen ninguna posibilidad de poder escalar en esta elección. Gracias por su visita, doctor. Que tenga muy buenos días. Buen Nosotros día. vamos a continuar con más en la revista.